Hola mis estimados estudiantes, nos encontramos nuevamente en esta oportunidad, en la tercera actividad de Arte y Patrimonio del primer año de las secciones A y B. El tema principal para esta oportunidad será la composición, donde tenemos la composición artística y la composición plástica, donde la artística es el modo particular de creación, sea auditiva, visual o sinestésica, donde se organizan los elementos expresivos con la intención de generar efectos y significados, la sensibilidad y el conocimiento del creador que permitan jugar con los elementos compositivos en una función de sus necesidades expresivas. Esto consiste en el carácter lúdico del arte. En la composición plástica tenemos que consiste en disponer y relacionar los elementos de expresión plástica para producir una estructura visual de significaciones culturales, históricas, sociológicas, religiosas, ideológicas, emotivas, entre otras. Como lo tenemos en la imagen, un monumento a Bolívar de Ferdinand van Müller, ubicado en Colombia, donde conmemora la batalla de Boyacá, donde comprenden figuras integradas en una composición que las relaciona y distribuye en un espacio natural. Dentro de los principios de la composición plástica, tenemos la unidad en la variedad, que es el resultado de la habilidad del artista para combinar los elementos de su obra en todo un significado. Se logra cuando las partes de las manifestaciones artísticas encajan en un orden identificable. El orden u organización de los elementos puede ser simple o complejo. El método más simple para crear unidad en la variedad en una obra plástica consiste en el repetido uso de los elementos similares o idénticos, como lo pueden ver en la imagen titulada Evasión, de Ángela Beatriz Calzadilla. Seguidamente tenemos la proporción, que es la relación de medidas armónicas entre las partes componentes de un todo, basada generalmente en la medida del cuerpo humano y su relación con otros elementos. Este principio ha sido alterado en muchas manifestaciones artísticas, en función de los significados que intencionalmente busca el creador. En la imagen siguiente tenemos el paisaje de Naiguatá, de César Prieto, donde presenta las formas de un modo proporcionado en función a la proximidad o lejanía en que se encuentran. El equilibrio es la composición plástica de sensación de estabilidad que debe producir una obra por la debida compensación de peso entre sus elementos. El equilibrio es una composición plástica y está relacionada con los pesos visuales originados por los contrastes de forma, colores y texturas, entre otros, que por lo general están organizados simétrica o asimétricamente en una obra de arte. En la composición de Omar Carreño, ¿sí? La imagen que ustedes observan, son dos figuras parecidas, presentadas de modo inverso, para proporcionar la sensación de equilibrio y dinamismo al mismo tiempo. El ritmo es una sucesión ordenada de elementos que sugiere direccionalidad, alternabilidad, repetición, simetría y contrastes, con la finalidad de crear un movimiento virtual en la composición plástica. En la siguiente imagen se observa una sucesión ordenada en la distribución de los elementos, con el propósito de indicar direccionalidad y crear un ritmo por repetición, el cual es alterado por la variación del tamaño en la representación de la figura humana y el contraste del color. El movimiento es la sensación de desplazamiento, velocidad o dirección en la composición plástica, además de la representación del paso de una acción a otra. Como ustedes pueden observar en la imagen, ven la sensación del viento, las ondas que allí representan, ¿sí?, en el constante movimiento y dirección al cual él se moviliza. También pueden ver la sensación de sombra que genera allí la luna y las estrellas. En la simetría podemos definirla dentro de lo que logra por la igualdad de los elementos situados a cada lado de un eje central vertical,
Cuando los elementos de la composición no están distribuidos idénticamente a ambos lados del eje vertical central, se denomina asimetría. Así como lo observan ustedes en las siguientes imágenes, en el lado izquierdo es un detalle escultórico de Villa Santa Inés, ubicada en Caracas, y la de la derecha es una escultura preamericana ubicada en Colombia. Dentro de la forma y profundidad podemos mencionar que es una composición que en la composición plástica la forma es en sentido amplio el aspecto externo de las cosas. Una forma puede representarse mediante un contorno lineal con ciertas características identificables que la separan del fondo. En la realidad, una forma ocupa un espacio. También puede percibirse la distancia entre formas y la posición de una forma respecto a otra que debe estar enfrente, alejada, próxima, encima o debajo. Para representar las relaciones especiales entre formas sobre una superficie plana o bidimensional, como un lienzo, el artista utiliza algunos recursos para sugerir el espacio y sensación de profundidad, como son plano superpuesto, variación de tamaño, posición en el plano, cambio de color y perspectiva. Dentro de los planos superpuestos, podemos decir que son varios planos donde pueden superponerse en secuencia y algunos pueden parecerse transparentes, de modo que la ilusión de mirar un plano delantero y otro situado detrás genera la impresión de profundidad. En la siguiente composición, en el lado izquierdo, el artista utiliza el cambio de color en las figuras de las aves para determinar la relación de superposición entre los planos y así acentuar la sensación de profundidad. Esa composición lleva como título La familia, de Policarpo Contreras. En la variación de tamaño, en la imagen del lado derecho, representa La Guaira, de Carlos Otero, donde las formas pueden utilizarse para sugerir la distancia y la profundidad entre las figuras que integran la composición. El cambio de tamaño de las formas también puede emplearse para indicar la relativa importancia de las figuras en una composición. Como pueden observar en la obra, la diferencia de tamaño entre las embarcaciones enfatiza la sensación de distancia y profundidad. En la posición, en el plano, es la posición de las formas con relación al espacio compositivo. Sirve para sugerir distancia y profundidad con respecto al observador, de tal modo que las formas ubicadas en el área inferior del plano se perciben más próximas y las colocadas en las zonas superiores dan la sensación de estar atrás o lejanas. En la imagen superior izquierda se titula como La Flor de Mayo, de Arturo Michelena. Dentro de la variación de color o cambio de color, las proporciones especiales entre las formas en un plano se logran utilizando colores cálidos para dar la sensación de proximidad y colores fríos para dar la sensación de lejanía. También se logra aclarando el color de las formas del primer plano y oscureciendo gradualmente las del fondo para sugerir efectos de profundidad. Como pueden observar en la imagen superior del lado derecho, un autorretrato de Cristóbal Rojas. Dentro de las perspectiva lineal y aérea, podemos denominar la lineal, que es la representación especial de objetos sobre una superficie plana mediante procesos geométricos y matemáticos. Es un recurso para dibujar una imagen que se considera la más precisa representación del mundo real sobre una superficie plana para simular la profundidad. La perspectiva lineal se basa en la convergencia de las líneas de un dibujo en una zona llamada punto de fuga sobre la línea horizontal que recibe el nombre de línea del horizonte. Como lo pueden ver en el esquema de perspectiva lineal en la imagen inferior del lado izquierdo. Esa es la imagen que representa la perspectiva lineal. Y dentro de la perspectiva aérea podemos definirla como un modo de representar el espacio atmosférico, en donde las formas distantes pierden definición en su contorno y aparecen más claras y menos luminosas que los objetos cercanos al espectador. También se logra suavizando el contorno de las formas de tal manera que parecen fundirse con las zonas adyacentes a ellas. En la imagen del lado inferior derecho
tenemos la imagen titulada Fin de la jornada, de Emilio Boggio. Así pues, luego de leer el material adjunto y visualizar el video, deberán realizar un mapa conceptual tomando en cuenta lo expuesto en este video, ¿sí? El punto principal para la realización del mapa conceptual serán los principios de la composición. De allí partirán ustedes para realizarlo, donde tomarán en cuenta, definirán y realizarán el mapa conceptual, la unidad en la variedad, proporción, equilibrio, ritmo, movimiento, simetría, forma y profundidad, donde dentro de la forma y profundidad tenemos los planos superpuestos, variación de tamaño, posición en el plano del cuadro, cambio de color y las perspectivas lineales y aéreas. Recuerden no obviar ninguno de estos en la realización del mapa conceptual. Recuerden que esta será la actividad principal. Para la tarea complementaria tenemos la realización de un cuestionario, donde deberán investigar y responder las siguientes preguntas. Son 4 preguntas. ¿Qué es una composición musical? ¿Qué compositores de música puedes nombrar? ¿Cuál es el instrumento musical preferido y por qué? Y escribir un pequeño texto sobre los instrumentos musicales de tu preferencia. De igual forma, los detalles de estas actividades y los indicadores están en el archivo adjunto que se publicarán o se han publicado en esta tercera actividad. Recuerden, la actividad principal es la realización del mapa conceptual y la tarea complementaria es el cuestionario. Éxitos para todos.